Bueno, en la clase de diseños metodológicos, principalmente se describen los distintos tipos de diseño y se los caracteriza. Se detalla también cuáles son las ventajas y las desventajas de los distintos tipos de estudios epidemiológicos. Básicamente uno elige entre un estudio u otro según los objetivos de la investigación, según los recursos, según los tiempos que se manejan y según también la disponibilidad de información que se sabe sobre el evento que se quiere investigar. En relación a la categorización de estos estudios, principalmente se describen entre descriptivos y analíticos. Los estudios descriptivos pueden ser poblacionales o individuales y los estudios analíticos pueden ser observacionales o experimentales. Ustedes tienen un Power y también tienen en la bibliografía un detalle de cada uno de los estudios y eso es lo que vamos a intentar resumir un poco. En relación a los descriptivos poblacionales, tenemos principalmente dos tipos de estudios. Por un lado los ecológicos y por otro lado los estudios de análisis de situación. Los estudios ecológicos básicamente se intenta describir la situación de un evento y alguna variable vinculada. A nivel de, puede ser una población teniendo información en el tiempo, no sé, Buenos Aires, la población de adultos Buenos Aires, año 2000, año 2010, 2020. Entonces es una información de la misma población en distintas etapas, o puede ser también que se cuente con información de distintas poblaciones y el objetivo sea compararlas. Pero básicamente es a nivel poblacional, es decir, el análisis no se hace en cada uno de los individuos, sino en las poblaciones, y no nos permite hacer estas conjeturas a nivel del individuo, ¿sí? Son conjeturas poblacionales. Como es meramente descriptivo, los estudios ecológicos no permiten analizar la causalidad, son simplemente descriptivos. Son fáciles, son económicos, necesitan un buen manejo de una base de datos, eso es importante como ventaja de los estudios ecológicos, y evalúan de alguna manera distintas medidas, a la efectividad de medidas a nivel poblacional. Otra de las cuestiones como ventaja de los ecológicos, que también sucede con los de análisis de situación, es que son útiles para generar hipótesis para futuras investigaciones. Entonces esos son los ecológicos, que son descriptivos a nivel poblacional. Otros descriptivos también a nivel poblacional son los de análisis de situación. Son estudios que intentan profundizar un poco más, es decir, tener una mirada, si se quiere, más integral, porque ya hablan no solo de un evento y alguna variable vinculada, sino de estilos de vida o modos de vida. Tienen una visión más integral. Tienen básicamente las mismas ventajas y desventajas que los ecológicos, también son económicos y fáciles, también requieren de una buena base de datos, también es difícil hacer extrapolaciones a nivel individual y tampoco pueden hablar de causa-efecto porque son meramente descriptivos, pero la diferencia es que al ser más integrales permiten a los tomadores de decisiones tener herramientas más amplias. En términos de los estudios descriptivos pero ya individuales, básicamente tenemos dos tipos. Por un lado, el reporte o serie de casos, que es muy utilizado para enfermedades de baja incidencia o enfermedades raras o enfermedades que no se conocen mucho. O tenemos por otro lado los estudios de corte transversal, que también se los denomina estudios de prevalencia. En los reportes de casos, justamente, como una de las grandes ventajas, es que son muy buenos para enfermedades raras o de baja incidencia. Toma determinados casos, es decir, eventos sí, y los empieza a investigar para tratar de explicar ese evento. En este caso también son fáciles de hacer y son económicos, sirven también como un medio de vigilancia de estas enfermedades raras, pero como son descriptivos tampoco puede hablar y describir exactamente la causa y el efecto. Son susceptibles a sesgos, porque el número de casos es muy pequeño y al ser también pequeño el número de casos no se puede hacer deducciones a nivel poblacional con los reportes o las series de casos.
Por otro lado, como último estudio descriptivo, en este caso ya no poblacional, sino de los individuales, tenemos el corte de corte transversal o de prevalencia. Esto es importante, es de un punto. No se le da seguimiento a esos individuos. Se toman el valor de evento sí o evento no en determinado momento. Más allá de que la investigación sí se prolongue en el tiempo, los datos son de un momento en particular. Y es una foto, es decir, marca, si se quiere, la prevalencia de determinado evento en determinada población para tal momento, pero de ninguna manera puede explicar esa cuestión de causalidad. También son baratos y son fáciles de hacer, pero como desventaja justamente no puede profundizar en esta relación causal y son bastante susceptibles a errores también. Con estos 4 entonces terminamos de los estudios descriptivos, ¿sí? Que podían ser poblacionales o individuales. En una segunda categoría tenemos a los estudios analíticos, que no solo describen, sino que profundizan un poco más analizando esta situación. Los estudios analíticos pueden ser observacionales o experimentales. Los analíticos observacionales se dividen en de casos y controles y de cohorte. Básicamente en los observacionales los investigadores no modifican el objeto de estudio, simplemente observan, ¿sí? Son muy buenos para analizar factores de exposición, factores de riesgo, factores de protección, pero básicamente factores de protección. Por otro lado, los experimentales, que pueden ser ensayos clínicos o pueden ser ensayos comunitarios, pero los experimentales ya son útiles, pero para hablar o de tratamiento o de métodos preventivos, ¿sí? Esas son como unas características importantes a tener en cuenta. Los observacionales entonces focalizan en el estudio de factores de riesgo o factores de protección y por otro lado los experimentales abordan la cuestión de los tratamientos o de la metodología preventiva, ¿sí? De la eficacia tal vez de los tratamientos o de las decisiones preventivas. Puntualmente los observacionales, hablando ya de casos y controles y de cohorte, en ambos hay grupos de control, ¿sí? Por un lado, pensemos en casos y controles. En casos y controles nosotros dividimos a la población según tenga o no tenga el evento. Entonces, en casos y controles, el evento, la enfermedad, ya apareció. Dividimos grupo con enfermedad, grupo sin enfermedad. Y se hace un análisis retrospectivo, es decir, que va hacia atrás. Y se pregunta, se investiga en historias clínicas, en entrevistas, qué pasó previo al evento, para entonces poder ir explicando de alguna manera ese evento puntualmente. Sirve y es muy útil para cuando hay como causa o factores de riesgo de un mismo evento varios factores, porque en la misma entrevista pueden aparecer los distintos factores de exposición. Y sirven para cuando las enfermedades son muy raras, porque en este caso la enfermedad ya apareció, no es que hay que sentarse a esperar que aparezca. Entonces, si yo tengo una enfermedad rara, es decir, de baja incidencia, en casos y controles yo me aseguro de tener un grupo que ya tiene la enfermedad, para que sea más fácil estudiarlo. Por otro lado, los estudios de cohorte toma un grupo en donde lo divide por exposición sí, exposición no. Sirven para cuando la exposición es rara. Entonces yo ya me aseguro de que tengo un grupo que ya está expuesto. Y no sirven para cuando el evento es raro, porque entonces podríamos estar 30 años esperando que aparezca la enfermedad, ¿sí? En el estudio de cohorte entonces agarro un grupo y los divido, los que sí están expuestos, los que no están expuestos, y los empiezo a estudiar de ahí en adelante y espero a que aparezca la enfermedad. Por eso se dice que en enfermedades de baja incidencia es tortuoso hacer un estudio de cohorte. Me conviene hacer casos y controles, que la enfermedad ya apareció, ¿sí? En estudios de cohorte puedo hablar de incidencia. ¿Por qué? Porque me aparecen los casos en el transcurso del estudio. Entonces, si puedo hablar de incidencia, puedo hablar de riesgo. Riesgo relativo, riesgo absoluto. En los casos y controles, yo no puedo hablar de incidencia,
porque no hay casos nuevos, son casos ya diagnosticados. Puedo hablar, si se quiere, de prevalencia. En ese caso no puedo hablar de riesgo, por lo tanto, en vez de riesgo relativo, en casos y controles voy a tener que usar odds ratio. Y tampoco voy a poder calcular riesgo absoluto, ¿sí? Entonces, casos y controles divide a los grupos según evento sí o evento no. Y los estudios de cohorte dividen al grupo según exposición sí, exposición no. Los estudios de cohorte pueden ser prospectivos porque son a futuro, aunque también pueden hacer preguntas hacia el pasado, entonces pueden ser prospectivos o retrospectivos. En cambio, los de casos y controles son siempre retrospectivos. Casos y controles me sirve más cuando las enfermedades son raras, porque entonces yo ya me aseguro que el evento ya está instalado, ¿sí? En cambio, cuando las enfermedades son raras, no me conviene hacer cohorte porque esperar a que aparezca la enfermedad me puede tomar muchísimo tiempo, muchísimo dinero y probablemente la gente se baje de ese estudio. Si son estudios muy largos, la gente tiende a bajarse. Y lo mismo sucede con la exposición. Cuando la exposición es rara, me conviene hacer cohorte porque yo ya me aseguro que hay una parte de la gente que yo elegí que ya está expuesta, ¿sí? Ventajas y desventajas tienen que ver justamente con esto, si sirven o no sirven para enfermedades raras, para exposiciones raras. Los de cohorte son muy difíciles de seguir en el tiempo, implican mucho dinero, son muy costosos. Entonces, tiene que ver un poco con en qué momento me sirve un casos y controles o en qué momento me sirve un estudio de cohorte. Como dije al principio, va a depender del objetivo que tengo para el estudio, pero también del tiempo, de los recursos y de toda la información que yo tengo recolectada en relación al evento. Como último subgrupo tenemos a los analíticos, pero ya no observacionales, sino experimentales. ¿Qué significa que sean experimentales? Significa que el investigador o la investigadora modifica el objeto de estudio. Esto trae aparejado un dilema ético. ¿Hasta qué punto es ético modificar el objeto de estudio, por ejemplo, en términos de causalidad? ¿Sería ético si yo tomo un grupo de personas y pruebo a ver si este virus es mortal? Entonces, ese es el motivo por el cual los experimentales no están enfocados a analizar causa de eventos, sino que están enfocados a estudiar tipos de tratamiento o efectos de medidas preventivas. Esto es algo que, si se quiere, es una desventaja. Por una cuestión ética, no pueden estar enfocados a analizar causa-efecto. Pero una ventaja es que son muy buenos, tanto a nivel individual como poblacional, para entender algunos tratamientos o medidas preventivas del evento. Entonces decíamos, pueden ser a nivel individual. El análisis, aunque sea una sumatoria en los ensayos clínicos, el análisis es a nivel individual. Aunque sea una sumatoria de individuos, se hace un análisis por cada individuo. Y a nivel comunitario, el análisis, en los ensayos comunitarios, el análisis es colectivo. Es muy común, de hecho en la bibliografía se mencionan los estudios, los ensayos comunitarios vinculados a las vacunas, en donde justamente se trata de entender el efecto de esa medida preventiva. De alguna manera hay algo muy importante, tanto en los individuales como en los comunitarios, que es el doble ciego. La designación de los individuos al grupo con modificación por parte del investigador o grupo control va a ser aleatoria o por azar, ¿sí? Y es importante que tanto los individuos que participan como los investigadores desconozcan quiénes componen el grupo control y el grupo modificado por el investigador. Eso se llama doble ciego y nos asegura que no haya sesgos a la hora de llevar adelante ensayos clínicos o ensayos comunitarios. Eso es importante, que la designación es al azar o aleatoria y que es fundamental el doble ciego, que los participantes, pero también los investigadores, desconozcan qué individuos componen cada grupo. Por otro lado, una ventaja es que estos tipos de estudios experimentales, ya sean clínicos o comunitarios, en este tipo de estudios los investigadores manejan un nivel de control mucho mayor. Son caros, tienen este dilema ético que no les permite abordar la cuestión causa y efecto,
requieren de aleatoriedad o azar y requieren sí o sí de este doble sesgo.